Aunque si pasaron por numérico, no, pero es que eso lo vemos en numérico 2. Me parece que no estoy presentando lo que quiero. Vamos a ver. Bien, entonces aquí estaba repasarle la proyección de un vector a otro, página 124. Vamos a ver eso bien rápidamente. Entonces, vemos aquí que es el producto punto, el producto interior de los vectores entre el cuadrado del vector al que se quiere proyectar, ¿verdad? Multiplicado por ese vector. Nosotros vimos algo clave de que si los vectores son unitarios, entonces este es 1. Entonces que solamente hay que hacer este producto interno y luego multiplicar por este y. Vamos a ver. Ok, y de ahí pues nos vamos a la forma cuadrática en la página 137. Y si pasaran por numérico 2, entonces se verían esos temas, ¿verdad? Eh, Aunque yo estoy pensando en algunos cambios en numérico en el futuro para, para ver esos temas más rápidamente. Entonces, una forma cuadrática q de x en las k variables x1 a xk es q de x igual a x transpuesta por a por x. Entonces, bueno, x prima, aquí han puesto el respuesta. A es una matriz simétrica de K por K. Estas formas cuadráticas nos pueden dar mucha información porque de eso de eso puede depender muchas de las características de la matriz. Y en ese caso me parece que se puede ocupar bastante para la parte de covarianzas. Bueno, hay que anotar que esa forma cuadrática se puede escribir de esta forma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 1, 1, 1, pues al multiplicar por el vector x, ¿verdad? Que sabía que consiste de x1, x2, nosotros tenemos en particular x1 más x2 al cuadrado. Y eso es importante porque x1 más x2 al cuadrado. Eh, Esto es cero solamente y x1 es igual a menos x2, por ejemplo. Y eso puede ser importante saber cuando esta forma cuadrática es igual a cero. En tres dimensiones, para esa matriz de tres dimensiones, bueno, ahora hay que multiplicar por un vector de tres elementos y yo tengo una expresión un poco más compleja, ¿verdad? Pero siempre, por eso es que se llama forma cuadrática, porque tenemos los elementos al cuadrado, ¿verdad? x1 al cuadrado, menos x2 al cuadrado, 2x3 al cuadrado, pues, y eso nos puede dar información fundamental de lo que es la matriz A. Aquí dice, una matriz cuadrada simétrica se puede reconstruir desde sus eigenvalores y eigenvectores. Realmente, lo que les comenté ahí, anteriormente, ¿verdad? Es que la conversación inicia como, bueno, ¿qué vectores son tales que la transformación lineal preserva su orientación? Pero al final eso termina siendo súper útil, eso de eigenvalores y eigenvectores. Los algoritmos iniciales de búsqueda, Google, por ejemplo, se minimizaban a lo que era un problema de búsqueda de eigenvalor, eigenvector. Entonces, o sea, es bien interesante que estas características son altamente aplicables en las matrices. Ok, vamos a ver. Descomposición espectral. Eh, sea A una matriz simétrica de K por K, entonces A puede ser expresada en términos de sus K pares eigenvalor, eigenvector, de la siguiente forma.
Bueno, hablan de una matriz simétrica porque me parece aquí de que, bueno, no recuerdo exactamente si aquí todos los eigenvalores son distintos. Me parece que por eso es que hablan de matrices simétricas y que esa es la ventaja de que en una matriz simétrica todos los eigenvectores son distintos y puedo expresar A de esta forma. Entonces, qué interesante que pues lo puede expresar de esta forma. Notemos de que este vector es vertical y este vector sería horizontal, entonces ese producto sería una matriz, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Tenemos esta matriz, calculamos sus eigenvalores 3 y 2 y sus eigenvectores correspondientes y esa matriz sería entonces su primer eigenvalor por su eigenvector correspondiente por la transpuesta de ese vector, igual para el otro, ¿verdad? Entonces, y bueno, al hacer los cálculos, sucede que aquí, por cuestiones didácticas, pues llegan a sacar, ¿verdad? No sé si quieran hacer ahí el cálculo, ¿verdad? Pero ahí obtenemos que es igual, ¿verdad? La matriz es simétrica porque aparte de los elementos de la diagonal, pues A sub ij es igual a sub ji para i dígito de j, ¿verdad? Es decir, los elementos que no son parte de la diagonal. La idea que nos lleva a la descomposición espectral se puede extender para proveer descomposiciones de matrices rectangulares. Pero ya ese es un tema un poco más complejo, ¿verdad? Vamos a ver esto brevemente. Creo que es posible que lo toquemos lo vamos a tocar en los siguientes capítulos. Si A es rectangular, una matriz rectangular, entonces los vectores de la expansión de A son eigenvectores de las matrices cuadradas A por A' y A' por A. De hecho, son los mismos. Entonces, si yo hay eigenvalores, eigenvectores, bueno, los eigenvalores son los mismos, entre comillas, en el sentido de que el tamaño de esos productos podría ser distinto, pero que si uno tiene más que el otro, los remanentes son ceros. SVD, descomposición SVD, esta es una de las descomposiciones más importantes de las matrices y yo creo que esto realmente no es un repaso, creo que es primera vez que lo ven y me dicen, me avisan en caso que no lo sea. Sea una matriz de M por K de números reales, entonces existe una matriz ortogonal U de M por M, una matriz ortogonal. Ya sabemos que las matrices ortogonales, su producto es la identidad, ¿verdad? A veces yo siempre he dicho de que en vez de ortogonal, hubiera sido mejor llamarles ortonormales, ¿verdad? Por esta característica, pero bueno, quedó así, ¿verdad? Y que existe una matriz K por K, B, tal que A es igual a U por lambda por B prima. Entonces, donde la matriz lambda contiene los eigenvalores de A por A prima. Entonces, eh, vamos a ver, hasta cierto nivel, ¿verdad? Y después son ceros. Los constantes positivos de lambda sub i se llaman valores singulares de A. Los valores singulares, la descomposición en valores singulares o eigenvalores, también se puede expresar con una expansión de matrices que depende del rango de R de A. Específicamente existen R constantes positivas, lambda sub 1 hasta lambda sub R unidades, vectores unitarios ortogonales R y R vectores unitarios P sub i, tales que tenemos algo parecido a la descomposición espectral, pero esto es más generalizado porque en este caso A es rectangular, no necesariamente una matriz cuadrada. Y eso es bastante interesante que yo lo pueda descomponer de estas formas. A veces
puede ser numéricamente altamente eficiente que yo lo pueda tener de esas formas. Y bueno, pues aquí esta es una consecuencia de esto que está arriba. Entonces, al desarrollar esto, puedo llegar a esto. Aquí A por A' tiene eigenvalor, hay pareja de eigenvalor, eigenvector, lambda phi cuadrado u sub i, de tal forma que, bueno, aquí tenemos su descomposición en eigenvalores, eigenvectores. Y es así como nos podemos ayudar en hallar estas matrices. Y aquí tenemos un ejemplo. Tengo la matriz A, lo que es A por A', que es una matriz cuadrada simétrica. Esto es simétrico, no importa cómo sean estas matrices rectangulares, pero una matriz rectangular multiplicada por la traspuesta de su matriz siempre es eh, cuadrada y simétrica. Y eso nos puede ayudar por los cálculos. Porque con mayor facilidad hallamos cuáles son sus eigenvalores, eigenvectores, y pues obtenemos ahí su, eh, su descomposición espectral. Entonces aquí pues vemos la descomposición espectral de esa matriz rectangular, ¿no? Entonces aquí hay una resultado que quizás vamos a ver más adelante. Si una matriz A de M por K es aproximada por una matriz B teniendo la misma dimensión pero de menor rango, eso es súper interesante. Esto tendría que, ¿cómo se llama? Vamos a ver si podemos ahí subrayarlo. Esto es muy interesante porque yo poder, realmente es que en el trabajo de matrices yo podría tener una matriz de 1 millón por 1 millón, una matriz de 10 millones por 10 millones. Entonces, ¿cómo puedo yo representar o aproximarla a través de un vector de menor rango, ¿verdad? Y eso podría ser altamente útil. Entonces, la distancia de estas matrices, aquí me dice que solamente sería la traza de A menos B por A menos B'. Ya vimos que la traza es la suma de los elementos de la diagonal, ¿no? Entonces, eso sería el error de aproximar una matriz de menor rango a mi matriz original. Eso podría ser bien útil. Sea una matriz M por K de números reales con M mayor o igual a K y una descomposición singular en U por lambda por B'. Entonces puedo escribir B de esta forma. Entonces, y nos dice que es la aproximación en mínimos cuadrados de A, que minimiza la traza de ese producto. Entonces, el menor valor o el error de aproximación es la suma de los eigenvalores, del cuadrado de los eigenvalores. Todos estos resultados me parece que los vamos a ver después, que los vamos a ocupar después. No vamos a ver aquí la demostración para una demostración que no es tan larga, pero para no aburrirlos tanto, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿cómo se llama? La parte del suplemento, ¿no? Entonces, es esta parte, ¿verdad? Eh, conceptos de matrices y vectores. Entonces, qué bueno que ya repasamos varios conceptos y no sé si hay alguna pregunta. Ninguna de mi parte. Dice. Ok, muy bien. Pues simplemente nos queda para el día de hoy
lo que nos queda es terminar las secciones 2.5, 2.6 y con eso terminamos solo el día de hoy. Probablemente, eh, y esto es corto, ¿verdad? Solo son unas 7 páginas. Aquí nos quedan revisar 7 páginas. Eh, Mañana vemos algunas secciones del capítulo 3 y lo podríamos completar probablemente el jueves. Por lo tanto, estaríamos completando lo que es el capítulo 3. Podríamos estar completando el capítulo 3 esta semana. El primer parcial estaría siempre para viernes 1 de septiembre, ¿verdad? Entonces vamos bien, ¿verdad? Los temas que serían cubiertos en ese parcial serían capítulos 1, 2 y 3. Los problemas los estaría tomando exclusivamente de la batería de problemas que hay al final de cada una de estas secciones. Entonces, pero estamos bien con respecto a la, ¿cómo se llama? Al, eh, a la velocidad. Más tarde que sean temas más complicados, espero desacelerar un poco, ¿verdad? Eliminar algunos temas para que, ¿cómo se llama? Pues no sea tan pesado después, aunque si ahorita el libro está cumpliendo las expectativas de que es mucho más amigable que el libro que utilicé el año pasado. Ok, entonces hemos desarrollado una representación, perdón, promedio muestral, covarianza y correlación como operaciones de matrices. Hemos desarrollado representaciones geométricas de los datos de la matriz de datos X y estadísticas descriptivas derivadas para X barra y S. Además, es posible enlazar algebraicamente los cálculos de X barra y S directamente a X utilizando la matriz de operaciones. La expresión resultante, el cual se describe la relación entre X barra S y los datos completos X, precisamente son fácilmente programados. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos lo que es los elementos de una fila de la matriz de datos por uno, ¿verdad? Entre n, estoy allá en el promedio. Entonces, perdón, estos son los elementos de una columna. Ya había visto que los Y sub i me daban la y-ésima columna de X, ¿verdad? De la matriz X. Y' sería el vector pues horizontal, multiplicado por vector vertical 1, ¿verdad? Entre n. Y eso me daría un vector de los promedios como está acá, como está acá. Entonces, esto que está aquí es esto que está acá. Perdón, ese es solamente para un componente. Entonces, al hacerlo para cada componente, bueno, pues yo puedo representar esto de esta forma, ¿verdad? Porque simplemente el 1 sobre n sale y el y sub i prima por 1 en una fila de aquí, por una de estas columnas. Y ahora tengo este resultado que mi promedio es 1 entre n x prima por el vector 1, ¿verdad? Este vector tiene p elementos, perdón, n elementos vertical. X barra se calcula de la matriz de datos transpuesta al multiplicar después, ¿verdad? Multiplicar desde la derecha por el vector 1 y después multiplicando el resultado por 1 entre n. Entonces, ahora creamos una matriz de promedios haciendo las transpuestas de ambos lados y premultiplicando por 1. Entonces, bueno, ya sé de que 1 por x barra prima
sería precisamente, vaya, X barra prima sería precisamente una de estas filas. Al multiplicarlo por la matriz 1, yo tendría toda esta matriz, pero esto también se puede representar, ya de que X barra es esta expresión, al sustituirlo acá, obtengo esta expresión. Ahora, la matriz de desviaciones es X menos la matriz de promedios que acabo de mostrar de que es esta expresión. Aquí está la matriz de desviaciones. Pero este está bastante relacionado a lo que es la matriz de covarianzas, porque al multiplicarlo por n-1, la matriz de covarianzas, bueno, es esta matriz por la traspuesta de esa matriz, pero esta matriz es simétrica, entonces, perdón, no es simétrica, sino aquí está en efecto la traspuesta, porque en esta esquina podemos ver, por ejemplo, x1p menos xp barra, y ese es el elemento que está acá. Y aquí en esta esquina podemos ver xn1 menos x1 barra, y ese es el elemento que está acá. Entonces, esta es la traspuesta. Esta matriz desviación, la matriz de desviación por la traspuesta nos da pues n-1 por la matriz de covarianzas. Pero esto ya vimos de que es x menos 1 entre n, 1, 1 prima, x, todo esto transpuesta por esa misma matriz, ¿verdad? Y este producto se puede simplificar a esta parte. Bueno, yo ayer en la noche estuve trabajando esto, pero no había visto esta parte, ¿verdad? Que aquí hacen el producto, aquí hacen el producto, vamos a ver, 1, 1 prima por 1, 1 prima, simplemente sale 1 entre n por 1, 1 prima. Se cancela con uno de estos y yo obtengo uno de estos elementos. Por eso es de que al hacer este producto sale esto. Aunque también uno lo puede hacer como a mano y no es tan complicado, sale esta expresión. Para resumir, bueno, X barra es 1 entre n matriz de datos X transpuesta por 1 y la matriz de covarianza 1 entre n menos 1 para que sea disescada por X prima por identidad menos 1 entre n 1 1 prima por X. El resultado para ese sub n es similar, excepto de que 1 entre n reemplaza 1 entre n menos 1 como primer factor. Aquí estaría 1 entre n para ese sub n, ¿verdad? Entonces, definimos esta matriz de P por P como la matriz de desviación estándar muestral D a la 1 medio. Bueno, que consta de las desviaciones estándar en la diagonal principal y ceros en todos los otros elementos. Como todos estos elementos son distintos de cero, tiene inversa. Aquí sería la inversa, ¿no? Bueno, primeramente vamos a ver, ajá, bueno, esta es una matriz diagonal. Por lo tanto, la inversa simplemente es uno entre cada uno de los elementos, porque es diagonal. Esta es la ventaja de las matrices diagonales, que las potencias, uno solamente aplica esa potencia a cada uno de los elementos de la diagonal y ya. Si no fuera diagonal, no puedo hacer eso. Entonces aquí está la matriz de covarianzas, ya que la matriz de, de correlaciones es nada más dividir por las desviaciones estándares. Entonces yo obtengo aquí una relación matricial entre R y S, que sería R igual a D a la menos un medio por S por D a la menos un medio. Sabemos que D a la menos un medio está bien definida en el sentido que sí existe una inversa y si puedo sacar raíz cuadrada, cada uno de estos elementos es positivo. Puedo sacar raíz cuadrada. Pero de la misma forma, si R está definido de esa forma en términos de S, entonces S lo puedo definir de esta forma en términos de R. Es simplemente álgebra matricial. No hay, no hay ninguna nada extraño con respecto a eso. Y esa es la sección 2.5.
Ok, entonces vamos a la sección 2.6, que es un poco corta, ¿verdad? Entonces, valores muestrales de combinaciones lineales de variables. Puede ser de que de mi matriz de datos yo quiera una combinación lineal, ¿verdad? C'. Entonces, de lo que habíamos comentado, ¿verdad? Eso se puede representar como, este sería un vector fila. Entonces estaría multiplicando cada una de las variables de esta matriz. Entonces, por lo tanto, hay que tomar en cuenta que este es un vector ahora, porque si este es un vector horizontal y esta es la matriz, ¿verdad? Entonces me queda todo esto es un vector vertical ahora, de prima por X. Esa es parte de las cuestiones que también ayudan a visualizar y que les sugiero, ¿verdad? Que ustedes puedan visualizar si lo que queda es un vector, si es una matriz, y si es vector, si es horizontal o si es vertical. Eso ayuda al entendimiento de toda esta situación de álgebra lineal que estamos viendo y es lo que muchas veces crea dudas o pierde al estudiante en qué se está haciendo, ¿verdad? Su j-ésima observación es esa combinación lineal. Entonces, ¿cuál sería el promedio de esa transformación? Bueno, pues sería, bueno, sumar los elementos C' por cada una de las variables, ¿verdad? Entre n, pero esto es simplemente C' por X barra. Y aquí tenemos un resultado importante que si en mis observaciones yo lo multiplico por un vector C', entonces el nuevo promedio es C' por X barra, si X barra es el promedio de la matriz original. Y aquí habla un poco más de la varianza. eh, Ahí está todo el procedimiento, no es tan complicado, es nada más ver traspuestas de que el cuadrado, por ejemplo, de uno de estos es cada uno de estos por su traspuesta, ¿verdad? Y ahora tenemos que la varianza de C' por X es C' por S por C. Y esa es la transformación que está haciendo. Aquí considera una segunda transformación lineal con otro vector B. Y tendríamos lo mismo, ¿verdad? Que el promedio de B' por X sería B' por X barra. Y la varianza B' por S por B. Para poder ver cuál es la varianza entre esos dos vectores. Noten que B' por X y C' por X son vectores verticales. Aquí lo calculan. Pero básicamente el resultado de este que es B transpuesta por S por C. Y aquí tenemos todos los resultados. Bueno, que esta transformación B' por X y esta otra C' por X tiene en ¿cómo se llama? En resumen, un promedio de B' por X barra. Esta C' por X barra. Varianza muestral B' por S por B. El de C' por X, su varianza muestral C' por S por C. Y la covarianza entre esos dos vectores, B' por X y C' por X, B' por S por C. Eh, esta parte es bien importante. Vamos a ver si podemos de alguna forma eh, dejarlo un poco más indicado. Vamos a ver. Ok, pero creo que ahí está bien. Este recuadro es bien importante. Me tiene el resumen de todos esos resultados importantes.
Bueno, entonces el ejemplo 2.13, promedios y covarianzas para combinaciones lineales. Eso es muy bueno lo que está haciendo el libro porque nos está dando un ejemplo concreto. Muchos libros no tienen eso, muchos libros solo te dicen, llegan hasta aquí, ¿verdad? Lo correcto es dar un ejemplo concreto. Tengo esta matriz X, ¿verdad? Aquí tengo una transformación B que consta de los elementos 2, 2, 1, menos 1. Y pues la combinación lineal al final de las observaciones llegó a ser esto. Noten de que yo podría decir, quizá los datos son calificaciones, ¿verdad? Y que esta transformación, esta combinación lineal de estas observaciones me va a dar el promedio de los estudiantes. Entonces, aquí hay otra con el vector C, ¿verdad? 1 menos 1, 3. Entonces, ocupando estos resultados, calculo lo que es el promedio. Para B sale que es 3, la varianza sale que es 3, para C también, que sale que el promedio es 17, la varianza es 13, entonces la covarianza entre eso, entre B'X y C'X sale que es 9 medios, y pues tengo mi vector de promedios y de covarianzas, y ahora pues utilizo las fórmulas que hemos deducido para pues ver en efecto de que el promedio dio 3, con C dio 17, la matriz de varianza muestral dio 3 para B y 13 para C. Ya se hicieron los, arriba hicimos los cálculos a mano y aquí dice check porque, ok, dio lo mismo, ¿verdad? La covarianza entre esas dos transformaciones lineales, 9 medios, ahí también dio lo mismo, ¿no? Como se indicó, estos son los últimos resultados que se chequean con las cantidades muestrales correspondientes calculadas directamente de las observaciones de las combinaciones lineales. El promedio muestral y la relación de covarianza en el resultado 2.5 es pertinente para cualquier número de combinaciones lineales. Entonces aquí pues habla de una combinación lineal, ya no de un vector, sino de una matriz. Entonces, eventualmente, lo importante está resumido acá. Vamos a ver si puedo. Ok. Que nos dice que Q combinaciones lineales a X, en este caso, esta es una matriz, ¿verdad? Tiene un vector promedio muestral AX barra y una matriz de covarianza muestral A por S por A transpuesta. Entonces es simplemente expandir lo que habíamos visto, solo que en vez de un vector, ahora es una matriz que consta de cada columna. Y aplicar eso para cada columna, simplemente generalizamos lo que hemos hecho. Bueno, y eso es básicamente lo que tenemos para el capítulo 2. Llegamos a la parte de los ejercicios. Entonces, como les comento, pues en las siguientes dos clases esperamos ver las dos, esperamos ver el capítulo 3 y eso nos da ya todo el material necesario para ver para tener el examen que sean los capítulos 1, 2 y 3. Como les decía también, en estas secciones se van a ver en estos capítulos todas las secciones, en las otras vamos a ver si recortamos, pero más que todo de la 8 en adelante, ¿verdad? Pero aquí pues eso ha sido un buen repaso aplicado a multivariante, a análisis multivariante. Bueno, no sé si hay preguntas al respecto.
De mi parte no, todo bien. Ok, excelente. Lo bueno es que hoy ganaron varios puntos extras, ¿verdad? Entonces, bueno, nos quedamos hasta acá. Pasen buen provecho y nos vemos mañana a las 10:30. Nos vemos. Gracias igual.